estás? Ya estamos por aquí. Ahora ya sí, definitivamente vamos a hablar de Jack the Ripper, que nos hemos puesto de acuerdo en el directo de esta tarde para nombrarlo así por el tema de que luego pues Twitch o YouTube nos puedan pegar por decir palabras que no les gustan. Que a ver, que yo ya tengo asumido que muy probablemente en un caso de este calibre habrá muchas palabras que no le van a gustar, sobre todo a YouTube. Pero bueno, lo intentamos, nosotros lo intentamos, ¿vale? Entonces, vamos, mientras no se va conectando mi peñita guapa, vamos a ir preparándonos un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os ha ido el fin de semana? Espero que bien. Yo quiero aprovechar, seguramente lo vuelva a decir al final del directo, pero ya lo voy diciendo aquí. Quiero aprovechar para comentaros mis planes. Básicamente, ahora mismo estoy on fire con el tema este de los casos, de los misterios y de todo esto. Y se me ha ocurrido una idea que quiero comentar con vosotros a ver qué os parece. En el momento en que veáis esto después de estar emitido, si lo estás viendo en YouTube, por ejemplo, puedes dejarme un comentario con tu opinión y qué te parecería y si podrías verlo. Mi idea es, me he encontrado varios casos ya que son cortitos, que no darían para un directo como el de hoy. Entonces, esto me asfixia. Mi idea es, el primer domingo de cada mes, como estamos haciendo ahora, hacer un directo como este, con un caso, con un misterio intrigante y largo y lleno de detalles. Y otro domingo al mes, que sería a los 15 días de este, hacer un caso más cortito. Ya tengo un par de ideas y van surgiendo cada vez más. Entonces, ahora, por ejemplo, en este caso sería hoy 5 de noviembre el primer caso y el domingo 19 sería el caso corto, ¿vale? Que, pues eso, sería, probablemente el directo duraría más o menos lo mismo, pero es como menos denso, menos datos. Entonces lo puedo preparar mucho más rápido. De la misma manera, ayer hice un experimento mientras terminaba de rematar los flecos que me quedaban por preparar de este caso, y los preparé con vosotros en directo ayer por la noche. Entonces, mi idea es seguir haciendo lo mismo. Entonces, si dividiéramos el mes así en dos quincenas y en una quincena hacemos, como os digo, el caso grande y en otra quincena el caso pequeño, el sábado correspondiente a esos casos prepararíamos en directo por la noche con vosotros el caso en cuestión. Los otros dos sábados del mes pues seguiría como hasta ahora, que son los reaccionando a las redes con Goran. Entonces, pues ya os digo, podéis dejarme vuestra opinión en el chat o si lo estás viendo en YouTube después de que esto haya sido emitido, pues puedes dejarme un comentario con qué te parecería y si estarías disponible. El horario sería el mismo que hasta ahora, es decir, el sábado a partir de las 10:30 y el domingo a partir de las 8 de la tarde. El resto de días, pues como hasta ahora, hacemos contenido aleatorio a lo largo de la semana en días aleatorios, porque dependemos un poquito de la disponibilidad y del estado mental de aquí una servidora. Y poco más, poco más. Así que bueno, vamos a ir entrando en materia en la medida de lo posible. Esperad que oculto aquí una cosilla para poder verlo todo bien. Podéis ir saludando en el chat los que vais llegando. Me alegra muchísimo teneros por aquí y me encanta leeros, ya lo sabéis, ya lo sabéis. Soy así. Bueno, yo ya tengo preparado por aquí además todo lo que necesito, que es gasolina e hidratación sobre todo, que es lo que más necesito yo con estas cosas, porque es mucho rato hablando y al final me diseco. Y estoy pensando que me va a pasar lo mismo que la semana pasada, así que ya si eso, me adelanto a los acontecimientos y me quito ya la sudadera. Vamos a ver. Al final estoy en medio de la materia y me entra el calor y digo, joa, pero ahora no voy a parar para quitarme la sudadera.
que luego el vídeo queda chungo. Entonces, como estamos todavía así en la previa, ahí estamos. Además el Nike es como muy temático, es de los cazafantasmas. Así que pega con el tema que estamos tratando, digamos. Ah, sí, ya estamos listos. En fin. Bueno. Antes de nada, pues comentaros que cada cierto tiempo veréis por aquí este banner aparecer, que es el de las fuentes principales que he utilizado a la hora de investigar este caso. La primera en concreto es buenísima, os recomiendo que las reviséis y que si podéis pues, ver los vídeos sobre todo para apoyar a los creadores que han hecho posible esto, pues mejor que mejor. Quedarán los enlaces en la descripción una vez que terminemos el directo, en la descripción de este directo y en YouTube en la descripción del vídeo normalmente. Quedarán enlaces y quedará toda la información necesaria sobre, pues eso, la documentación que he revisado. Vamos allá, ¿no? Digo yo, porque tenemos aquí materia para parar un tren. Ya lo dije estos días, son 11 páginas de este libretón que he conseguido resumir en los puntos principales en un Word y el Word tiene 10 páginas. A ver, está muy explayado, ¿vale? El Word está muy explayado para que yo lo pueda ver de un vistazo y sin ningún tipo de problema. No es letra pequeñita y cosas así. A ver si consigo encajarlo aquí, porque esto de las varias pantallas a mí me lleva por la calle de la amargura a veces, porque yo quiero encajar cosas en un lado de la pantalla y como sea justo el lado en el que se junta con la otra pantalla, ya me has fastidiado, ¿sabes? Porque ya la mitad de las veces no me deja. Vamos a ver, si a ti te pongo aquí arriba y te estiro para abajo y te hago así a machada y punto, ¿qué opinamos? Voy a tener que ocultar el panel este. Y a esto le hacemos así. Vale. Pues bueno, comenzamos situándonos, ¿vale? Os aviso, yo normalmente estos directos los hago con Jess GR, ¿vale? Que es escritora y muy buena amiga mía. Y suele ser la que me da el contrapunto. Yo se lo cuento como quien se lo cuenta literalmente a una amiga. Pues tomando un café y ella me va respondiendo, me va haciendo preguntas y me va haciendo estas cosas. Entonces, hoy no va a poder ser que esté Jess con nosotros porque la pobre está malita. Así que pues dependo de vosotros, dependo de que el chat me cuente cosas, me pregunte cosas y aporte todo lo que quiera aportar el chat. Vamos a situarnos. Entonces, nos situamos. Estamos en Londres en 1888, finales del siglo XIX, en el East End de Londres, en concreto en el barrio de Whitechapel. Whitechapel era un conjunto de barrios marginales que estaban sobrepopulados, superpopulados, había demasiada gente. Vale, y básicamente pues ahí era donde iban a parar los pobres, los desempleados, pues la gente que no había tenido suerte en la vida, ¿vale? Por esta misma razón, pues un ejército de policías patrullaba todos los días y todas las noches cada una de las calles. ¿Por qué es importante este dato? Pues porque una de las grandes habilidades del señor Jack fue eludir absolutamente a todo Cristo, ¿vale? Entonces es importante saber que pues esto estaba petado de policías a todas horas del día y de la noche y aún así pues él se salió con la suya. Vamos a empezar hablando en concreto de un caso que, a pesar de que actualmente no se le considera dentro de las víctimas oficiales, las canónicas que se le llama, de Jack the Ripper, es importante. Por un lado, porque es el primero de los asesinatos de Whitechapel
que básicamente es una serie de asesinatos que ocurrieron en ese distrito y entre los que se encuentra los de Jack the Ripper. Entonces, además, durante mucho tiempo, pues se la consideró la primera víctima de él, a pesar de las diferencias, porque sí tenía ciertas similitudes con los otros casos. Os tengo preparado aquí una exposición súper maravillosa, súper cookie, así que vamos a empezar por ahí y a ver si vamos entrando en calor y voy acelerando un poco, porque de momento estoy out, total, apagadísima. Aquí tenemos la presentación, la primera de las víctimas se llamaba Martha Tabram y fue encontrada el 7 de agosto de 1888, ¿vale? Vamos a hacer un recorrido por la línea de tiempo de la noche del 6 de agosto para la señorita Tabram y os vamos a ir contando pues las cosas principales, ¿vale? Si me hace caso. Bueno, tenemos que a las 12 menos cuarto de la noche, su amiga Mary Ann Connelly se despide de ella y cada uno se va con un soldado. Esto es importante para después, ¿vale? Porque resulta que pues esta mujer pues ejercía la prostitución, ¿vale? Uno de los puntos en común de todas las víctimas es que todas eran prostitutas, ¿vale? Y esa noche se estuvo bebiendo con esta Mary Ann Connelly y 2 soldados. Y claro, pues de ahí sale negocio, es normal. Y entonces llega un momento en el que a las 12 menos cuarto, como digo, se separan y cada una se va a un barrio distinto. Entonces Mary Ann Connelly se va con su soldado a Angel Alley, al callejón Angel, y Martha se va hacia George Yard. ¿Por qué es importante este dato? Porque en George Yard es donde encuentran su cadáver, ¿vale? A las 2 de la madrugada, Barrett, y me dices tú, ¿y quién leches es Barrett? Pues ahora te cuento quién es Barrett, no me seas impaciente. Barrett es el... Espérate, se me acaba de ir la olla. Espérate, que yo este dato lo tenía apuntado. Yo creo que es un agente es un policía. Sí, perdón. Barrett es un... En algunas fuentes pone Barrett y en otras pone Barrett. Es un policía, que es el policía que llega a la escena del crimen una vez que descubren el cuerpo y es el que llama al médico después para que hagan el primer reconocimiento del cadáver. Entonces a las 2 de la madrugada este agente se encuentra con un soldado y cuando le pregunta qué pinta ahí él solo media de la noche, pues le dice, no, es que estoy esperando a un colega que se fue con una chica y estoy esperando que vuelva. ¿Por qué es importante esto? Porque a las 2:30 de la mañana se estima que fue la hora de la muerte. Entonces, si estimamos que la mujer pues perdió la vida a las 2:30 de la mañana y a las 2 Barrett se encuentra con un soldado, este es un punto interesante a tener en cuenta de cara a buscar sospechosos, ¿vale? Entonces empezamos bien el caso, decimos, vale, guay, sabemos que se fue con un soldado y que Barrett vio de facto un soldado, entonces ya está, tenemos al soldado, ¿no? Tenemos al culpable. A las 5:30 de la mañana aparece el cadáver, aparece el cuerpo. Lo encuentra John Reeves, que es pues un señor que pasaba por allí, ¿vale? ¿Dónde encuentra el cadáver? Lo encuentra en el barrio de George Yard, cerca de un complejo de apartamentos llamado George Yard Buildings, ¿vale? En el momento pues avisa al policía, llega Barrett y Barrett llama al doctor Timothy Keiling, que será el que haga el primer reconocimiento del cadáver de Martha Tabram. Entonces, ante el primer reconocimiento, pues se descubre que el cuerpo no se había movido, es decir, como suele decir, pues la asesinaron en el sitio donde se encontró, que tenía 39 puñaladas en pecho y abdomen, que esto es importante porque es uno de los patrones de este señorito, le gusta mucho ensañarse con esa zona del cuerpo, y
y empiezan a investigar. Entonces, cuando empiezan a investigar, resulta que descubren que nadie oyó nada. Nadie. O sea, han metido una saquetillada de puñaladas a una señora y aquí nadie oyó nada. En mitad de la noche, además, a las 2 de la madrugada. Nadie oyó nada. A las 2:30 resulta que una tal Amy Hewitt mencionó haber escuchado murder, que es asesinato, por la tarde, y que lo había escuchado de fuera del complejo. Entonces, primera testigo que ya no nos vale para nada. Está igualmente dentro del caso porque pues apareció como testigo. ¿Vale? Además, tampoco se tuvo mucho en cuenta porque en un barrio como este, ese tipo de gritos eran muy comunes. Podéis imaginaros cómo era la vida en este barrio. O sea, que tú de repente oigas ¡asesino! Y nadie haga nada. En plan, ¡buah! Ya estamos otra vez, tío. Increíble. Pero bueno, estas cosas pasan. A ver, yo crecí en un barrio que no era muy diferente en ese sentido. Por suerte, no tan heavy. Pero que sí, que había cosas que veíamos totalmente normales y no lo eran. Entonces, disculpadme. Yo como por instinto y al final no me doy cuenta. Sabemos como dato que la encontraron a 300 metros de donde ella vivía. Muy cerquita de su casa. ¿Vale? Y entonces, sabiendo todo esto, se ponen a investigar. Resulta que se identifican a 3 soldados que podían ser los posibles soldados de esta historia. Los 3 soldados tenían coartada, así que el inspector Edmund Reed, que era el encargado de este caso, desestima totalmente el testimonio de su colega y de Mary Ann Connelly. Dice, va, mentira. Los únicos soldados que pasaron por allí eran estos, o sea, que pasan por allí, que podían ser, son estos, y no son ellos. O sea, tienen coartada. Así que nada, mentís. Mentira toda, mentira cochina. ¿Por qué mencionamos así rápidamente este caso? Pues porque ahora pasamos al primero considerado de los canónicos, ¿vale? Os lo voy a enseñar, que es el de Mary Ann Nichols. Mary Ann Nichols, pues, era otra mujer que yo tenía una cosa aquí para poneros y se me está olvidando ponerlo, porque soy medio boba. Esperad un momentito. Vamos a pasar primeramente un momentito atrás, ¿vale? Para que os pueda poner los datos, porque es que es importante que sepáis ciertos datos. Esto, a medida que yo vaya trabajando estas cosas, pues se me irá dando mejor, ¿vale? Se me irá dando mejor. Porque yo tenía preparado esto todo, pero no sé por qué ahora no me está saliendo. Eso también es importante. No entiendo por qué en esta pantalla no me salen los datos. Pero bueno, también hay que decir que la tengo aquí también. Martha Tabram tenía 39 años, era divorciada y tenía 2 hijos, ¿vale? Esto es importante porque todas las víctimas, menos una, rondan la cuarentena. Todas, casi todas, son divorciadas y casi todas tienen hijos. Son datos interesantes a saber, ¿vale? Barajaremos luego qué puede significar esto. Entonces, pasamos ahora, como os digo, al segundo caso. Aquí la tenemos, Mary Ann Nichols, ¿vale? Mary Ann Nichols, lo podéis ver ahí, tenía 42 años, divorciada y 6 hijos. 42, 43 años tenía Mary Ann Nichols. Entonces, bueno, os la voy a quitar de aquí. Ahora entiendo por qué no lo había puesto aquí. Porque no quiero que me tape la imagen de aquí, ¿vale? Mary Ann Nichols. Mary Ann Nichols la encontraron el 31 de agosto. Estamos hablando de casi un mes de diferencia, ¿vale? 31 de agosto resulta que un tal Robert Paul sale por la mañana para trabajar como cualquier otro día de trabajo y cuando llega a Bucks Row, que es una calle, ¿vale? Ve a un señor allí parado. El señor este se llamaba Charles Cross. Charles Cross, cuando Paul se le acerca, pues le hace ver que en el suelo hay una mujer tirada,
no se le ve nada extraño y como además es prostituta y supongo que era bastante obvio, pues dan por hecho que probablemente esté borracha, que era muy común, porque a ver, cuando llevas este tipo de vida, sobre todo en aquella época, muchas veces pues no era por elección y entonces pues usabas según qué cosas para ayudarte a lidiar con ello. Entonces dudan durante un momento si está viva o muerta, pero Robert Paul comprueba y nota que tiene una respiración superficial y deciden irse al trabajo con la idea de avisar a la policía por el camino. ¿Por qué? Pues porque de aquella tú no podías sacar el móvil y llamar a la policía. Como hemos dicho al principio, pues era un barrio, un distrito realmente petado de policía. Y entonces dicen, bueno, pues nos vamos al trabajo y por el camino ya nos encontraremos un policía y se lo comentamos. Antes de que ellos puedan avisar a la policía, aparece el agente John Neal en la escena, se la encuentra y nota que tiene un corte profundo en la garganta. Es importante porque, recordemos, ellos no vieron nada. ¿Qué pasa? La posición en concreto de este cuerpo es muy importante para el resto de casos, porque en la mayor parte de casos se encuentra la víctima boca arriba, acostada boca arriba. A Miriam Nichols se la encontró de lado, prácticamente boca abajo. De manera que, de hecho, se llegó a pensar que probablemente esto fue a propósito para intentar tapar cualquier tipo de prueba. Luego hablaremos de por qué. Vale. Cuando llega John Neal, el cuerpo todavía sangraba y todavía tenía partes calientes, ¿vale? John Neal envía al agente John Zane a por un médico. A las 4 de la tarde, el doctor Rhys Llewellyn determinará que no llevaba muerta más de 30 minutos, ¿vale? Esta gente pues sale por la mañana hacia el trabajo. ¿Entendemos? No, miento. No salen por la mañana. Ellos salen hacia el trabajo, punto. No nos dicen a qué hora. Pero resulta que es que a las 3:15 había sido la última patrulla. Había pasado la última patrulla por allí y nadie vio nada. Con esta determinación de que no llevaba más de media hora muerta, estamos hablando de que la hora estimada de la muerte son las 3:30. Y a las 3:15 nadie había visto nada, ¿vale? Retened este dato porque es importante. Vamos a hacer entonces un repaso por las últimas horas de Mary Ann. Mary Ann a las 2 menos 20 la echan de la pensión en la que se hospedaba porque no podía pagarla. A las 2:30, su conocida Ellen Holland la ve, ¿vale? La ve y estaba perjudicadilla, ¿vale? Estaba más bien borracha. Entonces, a las 3:15 decimos fue la última patrulla, 3:30 se estima que es la hora de la muerte y a las 4 menos 20 encuentran el cuerpo. ¿Vale? A las 4 menos 20 es el momento en el que Charles Cross y Robert Paul encuentran el cuerpo. A las 4 menos cuarto llega la policía y a las 4 llega el médico y es cuando dice que no lleva más de media hora muerta. Entonces, a ver, esto todo está respaldado por todo lo que dijeron los demás, es decir, todavía estaba caliente, todavía estaba sangrando, podía acabar de morir o podía estar muriendo. Otra conclusión que sacó el doctor Llewellyn es, cuando la trasladó a la morgue, se dio cuenta de que había sido destripada, ¿vale? Tenía un montón de incisiones transversales al abdomen, pero a ella en concreto no le quitaron ningún tipo de órgano, ¿vale? ¿Qué pasa? A raíz de este caso se saca la conclusión de que el asesino es el mismo que el de Martha Taibran. Por eso era importante mencionar a Martha Taibran, ¿vale? Porque Mary Ann sí es considerada una de las 5 canónicas y en un primer momento la policía estimó que era el mismo asesino, ¿vale? Esta es la primera vez también que se da por hecho que el asesino tenía conocimientos anatómicos básicos porque la atacó en todas las partes vitales. Vale. Atendemos a similitudes, ¿vale?
Hoy estoy como fría, tío. Me falta yes, ¿eh? Se nota que me falta yes, que me noto como fría. Pero bueno, aguantad conmigo, que es interesante. ¿Cuáles son las similitudes entre los dos casos? Bueno, las similitudes son que por un lado es un ataque brutal, un ataque feroz, lo describen en los sitios pertinentes, pero sin rastro de sangre, prueba su arma. ¿Vale? A las tías las revientan vivas, pero no hay sangre, no hay lo típico, pues oye, te cortan la garganta, ¿sabes? No hay eso, no ocurre. Y no hay ni una sola prueba que apunte hacia nadie y no se encuentra el arma del crimen, ¿vale? La única diferencia significativa es el tipo de ataque, ¿vale? Porque a una, lo habíamos dicho antes, a Martha Zabran le dan 39 puñaladas entre pecho y abdomen, mientras que Marianne Nichols pues le dan unos cortes como muy precisos y le cortan la garganta, ¿vale? Que es probablemente el motivo por el que a día de hoy no se le considera canónica, porque todas las demás sí tienen eso en común, ¿vale? Entonces, aquí estamos hablando ya de un patrón. Estamos hablando ya de... Hay dos casos, de hecho ya la prensa empieza a hacerse eco, empieza a haber un run run por Londres. Alexa, para. Alexa tiene que hacer aparición en los directos siempre, tío. Yo no sé qué tiene esta mujer. Alexa, cállate. Ahora quiere traducir de la Wikipedia, yo no sé. No sé. Está loca. No le funcionan los circuitos. Ya no sé lo que estaba diciendo. Pero eso, que ya se estaban haciendo eco los medios principales y empieza la presión hacia la policía, ¿vale? Luego todo esto lo vamos a desarrollar porque esto tiene tela. Pasamos entonces al tercer caso. Ahora, los estoy viendo muy por encima porque realmente lo que nos interesa para hoy es las teorías, ¿vale? Los sospechosos y todo esto. Os animo, si queréis verlos más en profundidad, ya os digo, a ver las fuentes que yo utilicé, porque ahí os explican todo con sus líneas de tiempo, con todo muy bien cuidadito y tiene muchos detalles muy interesantes, ¿vale? Annie Chapman. Annie Chapman, alias Annie la Oscura, tenía 47 años y divorciada con 7 hijos. Annie Chapman. Annie Chapman es encontrada el 8 de septiembre, pero la historia tiene tela, la historia de Annie Chapman. Porque resulta que en el lugar en el que encontraron a Annie Chapman, minutos antes, hubo gente allí y nadie vio nada, ¿vale? Este es uno de los primeros que son la leche. A las 2 menos 10 intenta entrar en una pensión y le niegan el alojamiento porque no puede pagarla. A las 4:30 se estima que fue la hora de la muerte. A las 5 menos cuarto, John Richardson no ve nada. ¿Quién es John Richardson? Pues John Richardson es un señor que estaba pues pasando su tarde-noche, su noche más bien, en un edificio muy concreto, ¿vale? Se va por la puerta de atrás que da a un jardincito, se sienta en las escaleras y se pone a cortar un trozo de cuero de su bota que pues estaba de esto que se le había despellejado, ¿vale? Y se pone a cortarlo. En el momento en que John Richardson se va, deja la puerta delantera cerrada. Y esto es muy importante, ¿vale? A las 5 menos cuarto, ahí no había nada. John Richardson no ve absolutamente nada. Está un rato pelando la bota. Y no ve absolutamente nada, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? Minutos después aparece un tal John Davis. John Davis, pues, era un inquilino del edificio que baja y se encuentra la puerta delantera abierta y la puerta trasera cerrada. Vale. Va a ver la puerta trasera porque normalmente solía estar abierta y en el momento en que la abre se encuentra una mujer ensangrentada al pie de la escalera. Entonces automáticamente nos saltan las alarmas.
Fue John Richardson, tío. Fue John Richardson. Tuvo que ser John Richardson. John Richardson estaba ahí, dice que no había nadie, porque le conviene decir que no había nadie. Bueno, pues luego vamos a estudiar el caso de John Richardson, ¿vale? Llaman a la policía y el inspector Joseph Chandler llama al médico George Phillips para que analice. Un detalle que me llamó muchísimo la atención investigando este caso es el hecho de que, a pesar de que se reconocen patrones, ¿vale? En los asesinatos se reconocen patrones, se reconoce que es el mismo asesino y todas estas cosas, en cada uno de los asesinatos hay investigadores diferentes, policías diferentes y médicos diferentes. No sé, yo no sé cómo eran los protocolos de aquella. También hay que tener en cuenta que a Jack el Destripador se le conoce como el primer asesino en serie de la historia. No fue realmente el primero, pero sí fue el más mediático, digamos, ¿no? Y estableció lo que hoy en día consideramos un asesino en serie. Entonces yo supongo que los protocolos pues no estaban establecidos. Pero bueno, pensamiento al aire que me vino a mí mientras investigaba era, pues tío, igual era importante, igual era interesante que todos los cuerpos los analice el mismo médico, ¿sabes? El mismo, no me sale ahora, ¿cómo se llama el señor que hace la autopsia? Coroner, en inglés. Se llama coroner, pero ¿cómo es coroner en español? Es que además me pasa con este caso que como todo lo que investigué fue... No, el coroner no es eso. Que como todo lo que investigué era en inglés, pues lo tengo todo en la mente en inglés y no me sale en español. Bueno, aquí ponen patólogo. Yo juraría que había un nombre concreto para el médico que hace las autopsias. Pero bueno, digamos que no. Pero eso, que yo cuando lo estaba investigando dije yo, pues igual se les podía haber ocurrido, ¿no? Que sea el mismo tío quien mire los cuerpos para poder reconocer patrones, para poder reconocer cosas, sobre todo teniendo en cuenta que de aquella no podéis analizar absolutamente nada. Pero no se les ocurrió, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que el médico nos cuenta que la mujer estaba tremendamente mutilada, tenía un corte tremendamente profundo en la garganta, habían abierto completamente el abdomen y le habían quitado los intestinos y los habían colocado al lado del hombro del cadáver. Vale. Igual tenía que haber hecho un aviso al principio de contenido asqueroso, contenido que puede herir sensibilidades, ¿vale? Pero bueno, sabiendo cuál es el caso, pues también, si te pilla de sorpresa, lo siento, no debería. Pero eso, entonces, al lado del pie, del cuerpo, se encuentra un trozo de tela y dos peines que se da por hecho que pertenecen a la víctima, ¿vale? Y que habían sido colocados así a propósito por el asesino. ¿Por qué? No lo sé. Le apetecía. Se vio con tiempo, ¿vale? ¿Qué pasa? Volvamos aquí. Que es que resulta que 15 minutos después de la hora estimada del asesinato, de la muerte, John Richardson está ahí. John Richardson está ahí a las 5 menos cuarto de la mañana. Y no ve nada. Es de noche, no hay iluminación. Vale, pero está sentado en las escaleras. Ella aparece justo después de las escaleras en el jardincito que hay. Y John Richardson no ve nada. Nada. Ni una prueba. Nada. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pasan a hacerle la autopsia, ¿vale? Pasan a hacerle la autopsia. En la autopsia se dice que le habían quitado 2 anillos de bronce de la mano izquierda, cosa que es otra de las dudas que tengo. ¿Cómo sabían que eran de bronce? Pero bueno, supongo que sería por algún tipo de testimonio, porque si no, no lo sé, no encontré el dato, ¿vale? Y faltaban partes del abdomen, incluyendo el útero. Es lo que se descubre, ¿vale? En la autopsia. Pasamos ahora entonces a Elizabeth Long. Elizabeth Long, pues es otra conocida de Annie Chapman, que dice que a las 5:30 la vio con un hombre. Os dais cuenta, ¿no? Que siguen sin casar los datos. Esto es oficial, esto es del reporte policial del caso, ¿vale?
El médico está diciendo que a las 4:30 ella ya estaba muerta. A las 5 menos cuarto, John Richardson no ve nada. A las 5:30, Elizabeth Long la ve con un hombre. ¿Vale? Los ve de espaldas y él le dice, ¿Will you? ¿Lo harás? Y ella le dice, yes, sí. ¿Vale? Resulta que tenemos otro testimonio más, ¿vale? Que es Albert Kadosh. Albert Kadosh pasa por allí, por la zona, y escucha voces. Escucha decir, ¡no! Y unos minutos más tarde oye caer algo contra la valla que separa los dos jardines. Este jardín tenía otro jardín adyacente y oye caer algo contra la valla. Vale. Y es alrededor de la misma hora. A las 6 menos 5 de la mañana encuentran el cuerpo. A las 6 menos 5 se encuentra el cuerpo. Y se da por hecho que lleva casi 1 hora y media muerta. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué hay tantos testimonios conflictivos? ¿Por qué no cuadran las horas? Pues ahora te cuento por qué no cuadran las horas, ¿vale? Básicamente el médico, en cuanto le plantean todo esto, oye tío, mira que no me casa a mí los datos, pues él dice que la pérdida de sangre, ten en cuenta, le han quitado un montón de cosas, ¿vale? Ha sangrado mucho. Y el frío de la mañana pudieron influir en que el cuerpo se enfriase muchísimo más rápido y que por lo tanto él estimase mal la hora de la muerte, ¿vale? Entonces, en base a la timeline que tenemos realmente, sabemos que a las 5:30 la ven, aproximadamente unos 10 minutos después se oye el golpe contra la valla y tal, y que a -5 encuentran el cuerpo. Eso nos da unos 15 minutos de margen. 15 minutos en los que nadie ve nada, ¿vale? Eso es común a todo este caso. Aquí nadie ve nada. Nadie oye nada, nadie ve nada. Si oyen algo, lo oyen mal. Todo el caso del señor Jack está plagado de este detalle. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Vamos a recapitular así rápidamente. Tenemos a Martha Tabram. La encuentran cerca de un edificio, vamos, un complejo de apartamentos. Y a Annie Chapman la encuentran en un jardín. Y a Mary Ann Nichols, que la encuentran pues en medio de la calle. ¿Vale? 3 sitios distintos, pero 3 sitios todos en el exterior. ¿Vale? Entramos ahora en una de las partes más interesantes del caso. Siempre me ha parecido muy interesante esta parte del caso a mí y sé que os lo va a parecer a vosotros. ¿Qué es lo que se conoce como el double event? El evento doble, ¿vale? Vamos a ir en orden, cronológicamente, pero tened en cuenta que son 2 asesinatos que ocurren con una diferencia de 45 minutos y nadie ve nada. No, es mentira. En uno de ellos sí que hay un posible avistamiento. Vamos entonces aquí, espérate, primeramente, esto no es, aquí. 3, 4. Longlease. Longlease, de ascendencia, creo que nórdica, creo que sueca, pero nórdica seguro. La llamaban Longlease porque era tremendamente alta, ¿vale? Era claramente nórdica. En este caso la diferencia de base es en el tema de los hijos, que solo tuvo uno y nació muerto, ¿vale? Nació sin vida el niño. Pero sigue rondando la cuarentena y sigue estando divorciada. De hecho, en muchos casos en esta época pasaba esto. Las mujeres pues tenían un ex marido. El divorcio no sé si era legal, pero tenían un ex marido. Y acababan en la prostitución porque era la única manera que tenían pues, de tirar para adelante, de mantenerse a sí mismas. ¿Qué es interesante de esta mujer? Pues ahora os lo enseño. Elizabeth Stride la encuentran el 30 de septiembre, que es 22 días después que Annie Chapman.
y prácticamente un mes después de Marianne Nichols, ¿vale? Un señor, nos vamos a situar, porque aquí hay varios señores con varios nombres y nos podemos perder, ¿vale? Entonces, estamos en un club que en algunas fuentes le llaman club de hombres, otras fuentes le llaman club socialista, pero bueno, un club donde gente que piensa parecido se junta, ¿vale? Uno de estas personas que estaban allí era John Leaf. John Leaf sale a tomar el aire. Joseph Leaf. Joseph Leaf sale a tomar el aire a las 12:30, ¿vale? A las 12:30 John Leaf no ve nada. No hay nada. Es un día normal y corriente. Joseph Leaf está durante 10 minutos, es decir, hasta la 1:20, y se vuelve para adentro. Morris Eagle, que es otro caballero, llega de acompañar a una mujer a casa aproximadamente a la misma hora, en el momento en que entra Joseph Leaf de vuelta al local. Él entra, no se cruzan en ningún momento, pero es prácticamente simultáneo, ¿vale? Es prácticamente uno detrás del otro. Justo después, a -10, ¿vale? Estamos hablando de 20 minutos de diferencia. Louis Diamchut, que era el portero, llega en carro, ¿vale? Y entra el local, pues estaba, la entrada del local estaba en... Espera que os voy a cambiar la pantalla para que me podáis ver bien. Digamos que si estás viendo la escena desde arriba, ¿vale? Aquí está el local y justo al lado hay un callejoncito. En ese callejón está la puerta de entrada al local, ¿vale? Tú vienes por aquí y entras al local. Es en ese callejón el pony que llevaba el carro de Louis Dimchut da un viraje, de repente, ¿vale? Como que vira hacia la izquierda, si no me equivoco además. Vira hacia la izquierda. Entonces, a este hombre pues le extrañó. Dijo, ¿qué le pasa al pony este? Y enciende una cerilla. El momento en que enciende la cerilla, pues esperando encontrarse un ratón o algo por el estilo, imagino, ¿vale? Se encuentra un cuerpo tirado en el suelo, ¿vale? No sabe, le pasa lo mismo que le pasó a Marianne Nichols. En el momento él no sabe si está muerta o si está borracha. Y era algo muy común encontrarte pues, a gente borracha tirada por el suelo, y más a prostitutas en aquella época. Pero algo dentro de él como que le carcome y dice, déjame entrar a ver si mi mujer está bien. Entonces entra a ver si su mujer está bien, y cuando comprueba que efectivamente su mujer está bien, pues reúne a un grupo de hombres y se van afuera a intentar ayudar a la señorita que estaba tirada en el suelo. En el momento en que van a comprobar cómo está, se la encuentran con la garganta cortada, sangrando, y un grupo de ellos se van en todas direcciones en busca de la policía, ¿vale? ¿Por qué es importante saber esto? Porque estamos hablando un callejón sin salida. Del callejón se va a dar a un recuadrito, que es todo cerrado por edificios, y por el otro lado es por donde sales del callejón. Por donde sales del callejón hacen y se despliegan, ¿vale? Nadie ve al asesino. Nadie en ningún momento ve al asesino de este grupo de personas que salieron corriendo. Vamos a analizar la timeline de Elizabeth Stride para pasar al segundo de los eventos de esa noche. ¿Qué sabemos sobre Elizabeth Stride? Bueno, pues que a las 11 alguien la ve con un hombre distinguido. ¿Por qué apunté este detalle? Porque ahora veréis las similitudes con las descripciones que dice todo el mundo, que es una pasada, ¿vale? A las 12 menos cuarto, la ven con un hombre vestido decentemente, ¿vale? Es que es genial. Vale, dejadme que compruebe aquí un detalle. Efectivamente, vale. 45 minutos lleva con el hombre
o con dos hombres muy bien vestidos. A la 1:25, el agente William Smith, que damos por hecho que el tío es de fiar, ¿vale? La ve con un hombre de apariencia respetable, distinguido, vestido decentemente y de apariencia respetable. 10 minutos más tarde, a la 1:45, aparece este nombre en el caso. Y este nombre es tremendamente importante porque se considera uno de los posibles testigos que vio verdaderamente el asesinato. Aunque no fue consciente de ello en el momento, ya os lo adelanto. Vale. ¿Quién es Israel Schwartz? Bueno, Israel Schwartz era un hombre judío. Es importante para el caso decir que era judío, ¿vale? Que pasaba por la zona y en un momento dado miró hacia el callejón. Cuando miró hacia el callejón vio a un hombre tirar a una mujer y la mujer gritó varias veces, pero según el testimonio de Schwartz, lo gritó como sin voz, ¿vale? Muy bajito. Él en el momento se asustó y decidió cruzar la calle. En el momento que cruza la calle, ve a un hombre en el otro lado de la calle encendiéndose una pipa, ¿vale? Esto es uno de esos detalles que apoyan la teoría que tienen algunos de que Jack podían ser varias personas. Pero vamos, hoy vamos a destriparlo todo, nunca mejor dicho, ¿vale? Este hombre que ve Israel, en el momento en que ve a Israel, ¿vale? Oyen algo los dos. ¿Qué oyen? Oyen al señorito que estaba empujando a la mujer gritar. Dejadme que busque la palabra, porque es una palabra concreta. Es una palabra concreta y no sé por qué no la tengo apuntada. Lipski. Grita Lipski. Israel sale por patas. ¿Por qué Israel sale por patas? Pues te lo cuento. Resulta que Lipski es un término que se acuñó durante la época a raíz de un asesinato cometido por otro Israel Lipski, que era judío. Entonces, aquí hay dos teorías. Una teoría es que Lipski es el nombre del señor de la pipa, pero otra teoría es que este Schwartz era como muy, muy obvio su judiedad, ¿vale? Su judiedad. Era como muy obvia. Entonces, la teoría más apoyada es la que dice que lo reconoció como judío y le llamó Lipski, ¿vale? Lo insultó. Era un insulto antisemita en aquella época. Entonces, Israel, al escuchar esto, se va y el de la pipa se va también. Va detrás de Israel todo el rato hasta que llegado un momento se desvía y ya está, sin más, se va, se pira. Hasta luego. No sabemos nada, ¿vale? ¿Qué nos dicen los datos sobre el caso? Bueno, pues que probablemente este señor de la pipa lo que pasó fue que escuchó el insulto, se asustó y se fue. Y que no conocía de nada al tipo que estaba empujando a la chica. ¿Qué pasa? Este dato es muy importante porque es la primera vez que alguien ve. O sea, estaba oscuro, era un callejón, lo ve de lejos, pero que alguien ve el asesinato. ¿Vale? Esto no ocurre en ninguno de los demás casos. Entonces, estamos a la 1:45. A la 1:45 es cuando Israel ve al tipo, ¿vale?
A la 1, 15 minutos más tarde, se encuentra el cuerpo. A la 1 es cuando llega Dimsud con su pony y encuentran el cuerpo. Y ahora pasamos al otro evento. ¿Por qué? Porque a la hora de analizarlo tenemos que analizarlos en conjunto. Porque es brutal, ¿vale? Es alucinante. Además, el caso de Catherine Eddowes en concreto es uno de los más importantes, de los que más datos tienen, de los más interesantes, de los más todo. Catherine Eddowes, 46 años, divorciada también y varios hijos. Catherine Eddowes aparece a escasos 900 metros de distancia 44 minutos después. 44 minutos. Se estima que la distancia andando entre el punto A y el punto B son aproximadamente 15 minutos. Eso le da 30 minutos para cometer el asesinato y salir por patas. ¿Vale? 30 minutos. Y vais a flipar por las características del asesinato, ¿vale? Por conseguir hacer todo lo que le hace a esta mujer en 30 minutos es de alucinar, ¿vale? Vamos a ver. A los 44 minutos, es decir, a las 2 menos cuarto, resulta que había un señor agente, Edward Watkins, que patrullaba por Mitre Square, la plaza Mitre, cada 13 minutos. ¿Vale? Él entraba, daba la vuelta, digamos, y tardaba 13 minutos en hacer la ronda. El señor Watkins hizo la ronda y en la plaza no había nadie. 13 minutos después pasa y se encuentra el cuerpo de Catherine Eddowes. Primer misterio. Son 13 minutos. Habíamos dicho que tenía 30 minutos de margen. Pero esto ya reduce a 13 minutos el tiempo, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a revisar la timeline de lo que sabemos de esa noche de Catherine. ¿Qué hizo Catherine esa noche? Pues a las 8:30 se la encontraron borracha en la acera y se la llevaron a la comisaría. Estuvo en la comisaría hasta las 2 menos 25 de la mañana, ¿vale? Estamos hablando de que a la 1 encuentran a Elizabeth Stride. Ella sale de la comisaría a las 2 menos 25, 35 minutos más tarde, ¿vale? Cuando sale, la ven con un hombre con aspecto de marinero, con un pañuelo rojo atado al cuello. Este es un detalle muy importante para después. 5 minutos más tarde, el agente James Harvey no ve nada. Y hay 44, se encuentra el cuerpo. ¿Quién es el agente James Harvey? Pues el agente James Harvey era un agente de los que patrullaban por la zona que le cuadró pasar por allí a menos 20 y echó un ojo así hacia la plaza. Y en la plaza no había nada. Nada ni nadie. 4 minutos más tarde encuentran el cuerpo. Ya hemos reducido todavía más el tiempo. 4 minutos. O alguien miente o este tío es Flash. ¿Vale? 3 menos 5 de la madrugada aparece una de las pruebas más importantes de este caso. A unas calles de distancia se encuentra un trozo de mandil con manchas de sangre. Trozo de mandil que después se estimará que pertenece a Catherine Eddowes. Sobre este mandil, en la pared, aparece una inscripción. The Jews, escrito J-U-W-E-S, are the men that will not be blamed. Si lo queremos traducir, obviando la falta de ortografía, porque no se escribe así, significaría los judíos son los hombres que no serán culpados. ¿Qué pasa? Jews no se escribe así. Y ese detalle va a ser importante cuando analicemos a los sospechosos y las teorías. Vale. Entonces, ¿qué tenemos con estas dos mujeres? Bueno,
ya os digo, 2 asesinatos en 44 minutos, 15 minutos para el desplazamiento y apenas 4 minutos de tiempo para realizar el segundo asesinato. Cuando encuentran a Catherine Eddowes, la encuentran con la garganta cortada, con los intestinos por encima del hombro derecho, no del izquierdo como el anterior, del derecho, y el lóbulo y la aurícula de la oreja derecha cortados de forma oblicua. Aparece con toda la cara desfigurada. O sea, yo estoy dando los detalles principales, pero la mayoría de ellas tenían muchas más heridas que las que yo estoy contando. De hecho, le gustaba mucho ensañarse con las partes privadas a base de cuchillito, y ella en concreto aparece con la cara pues, desfiguradísima, y que es la que da pie a una de las teorías que dice que lo de la oreja no fue a propósito, sino que fue en medio del frenzy, de la locura, que se le fue el cuchillo, ¿vale? ¿Qué más? Pues empieza la investigación, ¿vale? Dinchut, recordamos, el portero que llevaba el pony, dice la teoría de la policía que probablemente interrumpió el asesinato. Por eso ella aparece simplemente con la garganta cortada y nada más, ¿vale? Recordemos, hasta ahora todas aparecían destripadas. El asesino, ¿por qué nadie lo vio? Porque el asesino, ¿recordáis que os dije que el callejón hacía así y aquí había como una plazoletita, como un jardincito, no sé, un cuadradito así, y salías por aquí? Pues el asesino, la teoría dice que se metió ahí para esconderse de Dinchut, y que en el momento en que Dinchut entró para comprobar si su mujer estaba bien, salió por patas, ¿vale? Vale, en el momento en que le hacen la autopsia a Catherine Eddowes, se descubre que a Catherine Eddowes, en esos 4 minutos, ponle que fueran los 13 de la ronda del otro, le quitó el útero, le quitó el riñón derecho y la destrozó viva, ¿vale? Los quitó de una manera muy popechona, ¿vale? De hecho, ellos decían que con mucho conocimiento. Eso dijo el primer doctor. Y aquí empezamos a las hostias entre doctores. Porque resulta que luego vino otro que dijo que, no. Básicamente dijo, no. Pero es importante porque además el útero le falta a más de una. ¿Qué pasa? Seguimos con la investigación. Sabemos que en la plaza donde se encuentra Catherine Eddowes solo hay una casa, ¿vale? Y en esa casa vive un policía. Nadie oyó nada. Además, por allí había un vigilante que cuadraba que tenía que limpiar una casa de la zona, que siempre escuchaba a los policías que patrullaban por allí, escuchaba los pasos, los oía pasar. No escuchó nada, ¿vale? Esto es todo muy sospechoso. Aquí es donde mi mente conspiranoica empieza a pensar, aquí la peña está confabulada. Aquí algo pasa, están todos confabulados, porque a mí no me casan las cosas. Yo es que soy muy conspiranoica. Pero bueno, vamos a limitarnos a los hechos, ¿vale? Tras este caso, además, hay un punto de inflexión, ¿vale? Porque decimos, el 30 de septiembre aparecen estas dos mujeres. El 1 de octubre se publica algo que va a ser clave para este caso. Se publica por primera vez en la prensa una carta de Jack el Destripador, ¿vale? Os voy a decir las principales cartas. Se sabe que, llegado un punto, se llegaron a estimar que hubo más de 700 cartas, se redujo a 130, pero las que se dan por hecho que son de la misma persona, no necesariamente del asesino, son las siguientes. 27 de septiembre llega Dear Boss. ¿Por qué os dije el 1 de octubre? Porque no se publica en prensa hasta el 1 de octubre. En esta carta, él se presenta como autor de los crímenes y dice que está planeando el siguiente trabajo. ¿Vale? El 1 de octubre se publica y llega Saucy Jack,
una postal, pues con el sobrenombre de Saucy Jack. El 12 de octubre, la carta titulada Evento Doble, y el 16 de octubre, From Hell. Y ahora vamos a ir una por una. Aquí tenéis Dear Boss. ¿Qué decía Dear Boss? Pues ahí lo tenéis. Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre Mandil de Cuero me hizo partir de risa. ¿Quién es Mandil de Cuero? Bueno, Mandil de Cuero, Leather Apron, era un señor conocido porque odiaba a las prostitutas. Las trataba fatal, era agresivo con ellas y de hecho le tenían pánico, ¿vale? Y a partir de, creo que fue el tercer asesinato, ellas mismas daban por hecho que era él y morían de miedo con la imagen mental del señor. El señor se llamaba John Pfizer, ¿vale? Tras la muerte de Mary Ann Nichols, de la segunda, empieza a correr el rumor de que él podía ser el responsable y lo investigan. Cuando lo investigan descubren que tenía una coartada y él estaba en una parte totalmente diferente de Londres en el momento en que pasó esto. Dice este señor, odio a las prostitutas y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. El último fue un trabajo grandioso. El último es el de Catherine Eddowes, ¿vale? No, 27. El 27, el último había sido Annie Chapman, ¿vale? Todavía no había asesinado ni a Elizabeth Stride ni a Catherine Eddowes. Dice, el último fue un trabajo grandioso, no le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto irán a hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Y bueno, se sigue recreando en sus cosas, ¿vale? Aquí es la primera vez que firma como Jack the Ripper. Lo podéis ver aquí en la carta. Esto es un facsímil de la carta original. Y aquí se ve Yours truly, Jack the Ripper. ¿Vale? Esta que tenéis delante es la postal. En la postal, decía, de esta no existe facsímil, o sea, he encontrado, lo máximo que he encontrado es la parte de la dirección, no he encontrado lo que es el texto escrito, ¿vale? Tenéis ahí el texto original y tenéis aquí la traducción. Y dice, no estaba bromeando, querido jefe, cuando te di la pista. Mañana escucharás sobre el trabajo de Saucy Jackie, un doble evento esta vez. La postal Saucy Jack habíamos dicho que... ¡Ey! ¡Vuelve! Saucy Jack se recibe el 1 de octubre, ¿vale? Él, en la primera, les dice, guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publiquenla sin rodeos. Esta carta llegó el 27. El 1 de octubre fue publicada y el 1 de octubre él ya había asesinado a Elizabeth Stride y a Catherine Eddowes. Y por eso les da las gracias, ¿vale? La primera chilló un poco, no pude terminar de inmediato, no tuve tiempo para cortar las orejas para la policía. Gracias por guardar la última carta hasta que volví a trabajar. En fin. Esta carta, además, se la envía a George Lusk. ¿Quién es George Lusk? George Lusk era uno de los miembros de una especie de liguilla que se formó para intentar identificar a Jack the Ripper. Vale. Él recibe esta carta. Esta es una de las pocas cartas que se duda si realmente fue de él. De las que se consideran de él, son de la única que queda duda, ¿vale? Porque la manera que la rebaten es el hecho de que se publicó unos días más, o sea, llegó unos días más tarde de los asesinatos y había muchos detalles en la prensa sobre ellos, ¿vale? De hecho, esta carta fue enviada y recibida el mismo día, el 1. Llega más tarde la infame, ¿vale? La infame es esta. Jo, va, no vamos a darle para adelante. Bueno, esta es otra carta
de la que no tengo apuntado aquí nada. Es otra carta que le llega a Lask, ¿vale? Que le dice, le escribo una carta en tinta negra, no me queda más del material correcto, creo que estás dormidito en Scotland Yard con tus sabuesos, como te mostraré mañana por la noche, voy a efectuar un evento doble, pero no en Whitechapel. Me he acostumbrado demasiado a ese lugar, tenía que cambiar, nada más hasta que me oigas de nuevo, ¿vale? Esta es la que, perdón, me equivoqué, esta es la postal, esta es la carta que se duda, ¿vale? La importante, estas eran como un prefacio. La importante es From Hell. From Hell os sonará, porque hubo una película en los 90 que se llamó From Hell, desde el infierno, que estaba basada en este caso y que utilizaron una de las teorías sobre el posible culpable para elaborar el guión. Esta es la carta. La carta, para los que no lo sepan, en el Reino Unido se pone la dirección del remitente arriba a la derecha en las cartas y pone que es desde el infierno. Y dice, señor Lask, le envió la mitad del riñón que tomé de una mujer. Lo conservé para usted. La otra parte la freí y me la comí. Fue muy sabrosa. Quizás le envíe el cuchillo ensangrentado que los trajo si espera un poco más. Atentamente, atrápame si puedes. Bueno, aquí pone Mr. Lask, pero no es Mr. Lask. Sí, pone Mr. Lask. Está firmado. Atrápame si puedes, Mr. Lask. Vale. Esto es importante por el detalle, porque llega con ese paquetito. Y ese paquetito se confirmó más tarde que ese medio riñón pertenecía a Catherine Eddowes. Si recordáis, a Catherine Eddowes le había desaparecido el útero y un riñón. Y entonces aquí empezó a entrar el canguele muchísimo. De hecho, ya había mucha ansiedad entre el público, el New York Times había hecho eco, estábamos a nivel mundial, todo el mundo hablando de este caso. Y aquí la gente se les fue muchísimo. Empiezan a culpar a la prensa, empiezan a decir que todas estas cartas eran una fabricación de un reportero para poder vender más periódicos. Empieza la histeria colectiva, se les va la olla a todo el mundo. Curiosamente, un análisis moderno de las cartas determina que fueron escritas por la misma persona, estas en concreto, ¿vale? Vamos a pasar entonces a el último caso importante. Mary Jane Kelly. Mary Jane Kelly es un caso fascinante, extraño, curioso, que se dio. Es el último, considerado último de los 5 canónicos de Jack. ¿Qué pasa? Mary Jane Kelly, sí, era prostituta, pero no era una cuarentona. Se estima que estaba pues a mediados de sus años 20, entre los 23 y los 26. No estaba divorciada. Había un posible marido y 2 parejas, pero no se le conocen exmaridos. Y decía ser madre, pero nadie sabía si lo era realmente o no, ¿vale? Está la duda. O sea, a esta mujer la envuelve el misterio, totalmente. Además, es de la que tenemos la historia más completa de sus últimas horas de vida, de su vida en general y de la que menos sabemos al mismo tiempo. O sea, tenemos una historia súper completa de ella, pero no sabemos prácticamente nada sobre ella. Sabemos que la vieron un montón de veces y nadie vio nada útil. Fue la única en ser asesinada en el interior, no en la calle. Fue única en la forma en que fue asesinada. Y todo lo que la rodea es puro misterio. Mary Jane se había hecho prostituta por las vicisitudes de la vida. Tenía una pareja, Barnett, ¿vale? De apellido Barnett. Joseph Barnett. Joseph Barnett era su pareja y compañero de piso. Llevaban juntos desde aproximadamente abril, o sea, se habían conocido aproximadamente en abril, poco después se habían mudado y vivían juntos en un apartamento.
El 30 de octubre, Joseph Barnett decide irse, porque no le gustaba que ella fuera prostituta y no le gustaban las compañías que solía traer a casa, que eran pues del gremio. ¿Qué pasa? Este señor se había quedado sin trabajo, se estaban muriendo de hambre y ella pues volvió a la prostitución para poder llevarse un mendrugo pan a la boca. Él se va el 30 de octubre. El 9 de octubre ya aparecería ser sin nada, ¿vale? Vamos entonces a hacer la recopilación de los hechos de la noche del 8 de octubre. A las 8 de la noche sabemos que Barnett fue a visitarla. No sabemos por qué, no sabemos qué le dijo, no sabemos qué asuntos tenían entre manos. A las 12 menos cuarto, alguien la ve con un hombre. Dejadme que compruebe el dato, pero creo que no tenemos más descripción. Ah, vale, perdonadme. Recopilamos. A las 8 de la tarde, cuando Barnett la visita, se la encuentra abandonando el edificio acompañada de una mujer. A las 12 menos cuarto la ven con un hombre y, si no me equivoco, es aquí. Vamos a ver, es que tengo la timeline aquí un poco mezclada. 12 menos cuarto la ve una vecina, vale, Mary Ann Cox. La ve entrando en su habitación, porque esto pues obviamente no era un apartamento, eran habitaciones que alquilaban. La ve entrando en su habitación con un hombre, la encuentra muy intoxicada, la saluda y la tía pues malamente le da contestado, ¿vale? Una vez que entran, la oye cantar. A las 2 de la madrugada, perdón, a la 1 la oye cantar. Ahora os explico esto. A las 2 se encuentra con George Hutchinson, ¿vale? Volvemos a tener otro misterio dentro del misterio. ¿Qué pasa con George Hutchinson? George Hutchinson era amigo de Mary Jane. Bueno, Mary Jane en otras fuentes llamada Marie Jeanette, pero bueno, viene siendo el mismo nombre. Se cruzan por la calle y ella le pide unas monedas desesperadamente. Le hace falta dinero. George Hutchinson pues está tan a dos velas como ella y no tiene ni unas monedas que darle. Un poco más tarde, George Hutchinson la ve acompañada de un hombre. Un hombre muy bien vestido, ¿os suena? Muy bien vestido, que llevaba un par de guantes en su mano derecha y un pequeño paquete en la izquierda. Decide seguirlos, porque le extraña ver a esta Mary Jane, siendo la mujer de mala vida que es, acompañada de un hombre tan distinguido. Y en un momento dado, el hombre distinguido, le da a Mary Jane un pañuelo rojo. A ver si alguien sabe decirme de dónde nos suena el pañuelo rojo. Y ella le dice, ven cariño, que estarás cómodo. George Hutchinson decide marcharse, ya no le preocupa nada más, suponemos. Y es la última vez que la ve. A las 3 de la madrugada, la habitación está en silencio. Y a oscuras, sin luz. ¿Vale? A las 4 de la madrugada, una vecina, Elizabeth Prater, que vivía en la habitación de encima, y otra mujer, de la que no se conserva el nombre, que vivía justo enfrente, justo en la puerta de enfrente, escuchan murder, asesinato. Nadie más oye nada. Este es el caso del que nadie oye nada. ¿Vale? A las 11 menos cuarto de la mañana encontrarían su cuerpo. ¿Cómo se encuentra el cuerpo? Pues es otra cosa muy curiosa. ¿Vale? El cuerpo se encuentra porque el señor John McCarthy, que era el casero de Mary Jane,
dice, pues tengo que cobrar el alquiler, porque estamos a día 8 y a mí esta señora no me ha pagado. Entonces dice, va, pero es que no me apetece ir. Entonces manda a su ayudante, Thomas Boyer. Y le dice, mira, te me vas allí y le cobras el alquiler a esta mujer, porque si no, pues voy a tener que echarla, ¿sabes? Básicamente. El chico Thomas, decide ir a petar allí la puerta y no contesta a nadie. No hay ruidos, no hay nada. Entonces dice, bueno, déjame que voy a dar la vuelta a la esquina y miro por la ventana. Porque claro, ya sabemos cómo va esto de los alquileres y de cuando te viene el casero, ¿no? Cuando se va a asomar por la ventana ve que hay una cortina en medio. Pero resulta que se da cuenta de que el cristal está roto. Hay un agujero en el cristal. Entonces decide meter la mano y apartar la cortina. ¿Para qué? Así que aparta la cortina, ve a Mary Jane Kelly. La ve acostada en su cama. Y decir que eso era Mary Jane Kelly es decir mucho. Tal y como encuentran a Mary Jane Kelly, es una pena. Es una pena. O sea, ya todos son una pena, ¿no? Pero una pena muy grande. Está completamente mutilada. Una vez que consigue entrar, porque la habitación, o sea, imaginaos lo enana que es la habitación, ¿vale? Tú a través de la ventana puedes meter el brazo y abrir la puerta. Él abre la puerta, a ver, estaba en la pared así, o sea, a ver si me veis. O sea, aquí estaría la puerta, aquí estaría la ventana, ¿vale? Pero bueno, puedes meter la mano y abrir la puerta, entran, se la encuentran mutilada en la cama y se encuentran una tela quemada en la chimenea que ahora mismo ya está apagada. Se baraja además que posiblemente Mary Jane Kelly ni siquiera era Mary Jane Kelly, sino que tenía una identidad falsa. Aquello que se encuentra el pobre Thomas es una escena digna de una peli de terror, ¿vale? Es digna de una peli de terror de las de hoy en día. ¿Por qué teníamos la interrogación esta aquí? Pues porque resulta que cuando llega el médico estima que la hora de la muerte es entre la 1 y las 2 de la mañana. Otro médico dijo que había sido horas más tarde. A ver, seamos conscientes de que pues, la ciencia forense, el forense, no me salía la palabra, la ciencia forense de la época pues no era la de hoy en día, ¿vale? Pero discrepan por horas. Yo, sinceramente, me creo al segundo, porque, hombre, a ella la estuvieron viendo hasta las 4 de la mañana, hasta las 2 de la mañana. Estaba bien. Pero es que hay un dato más, que es que varios testigos la vieron y hablaron con ella hasta tan tarde como las 8 y las 10 de la mañana. Lo cual nos deja, si nos creemos a estos testigos, 45 minutos para destrozar totalmente a Mary Jane. Mary Jane es el último caso considerado canónico. Existen otros, como os dije, pues Jack, los casos de Jack están incluidos dentro del fichero, digamos, de los asesinatos de Whitechapel. Y se consideran asesinatos de Whitechapel, además de estos 5, a la primera que mencionamos, Martha Tabram, a Annie Mirwood, Ada Wilson, Rose Millett, Alice Mackenzie y Frances Coles. Y una Emma Smith, si no recuerdo mal. Bueno, estos son los casos. Mi plan era terminar hoy con Jack, pero como podéis ver es un caso denso, largo y tremendamente interesante. Entonces, yo os voy a proponer ahora una cosita. Y es que hemos visto el principio, hemos visto los casos. A partir de aquí comienzan la investigación
los sospechosos y las teorías. Todavía me falta la mitad de lo que yo tengo apuntado por contaros, ¿vale? Entonces yo os propongo dejar el directo de hoy aquí y vuelvo con vosotros el domingo que viene. Os cuento el resto. Y además, tengo una cosita más también interesante para vosotros, que es que existe, por cortesía de la web jacktheripper.org, existe una timeline que os voy a enseñar, en la que se habla desde el primer asesinato de Whitechapel hasta el último, ¿vale? Y me gustaría analizarla con vosotros sobre la marcha. Esa, en vez de contárosla, la vamos a ver en la web y la vamos a ir analizando sobre la marcha. Esa es mi propuesta. Yo prometo intentar traer a Jess la semana que viene. Le hago un resumen rápido al principio del directo y luego continuamos con perfiles, teorías y sospechosos. Y prometo intentar hacerlo más dinámico. Yo espero que no os hayáis dormido hoy. Yo creo que es lo suficientemente interesante el caso como para que no haya ocurrido. Pero bueno, igual no soy interesante yo, a ver si me entiendes. Pero bueno, yo os propongo eso. Dejadme por favor en los comentarios qué os parece, si lo dividimos en 2 o en 3 partes. La tercera sería pues este análisis de la timeline. Y nada, muchísimas gracias a todos los que ya hayáis pasado por el directo. Nos vemos a lo largo de la semana y seguro el domingo que viene. Hasta la próxima.